indicando que, bueno, pues, de ahí obviamente se deriva todo lo que se indica, ¿no?, dentro del trabajo de investigación. La falla en las infraestructuras, por qué no existen buenas carreteras, por qué no existen buenas presas, por qué no existe un sistema eléctrico eficiente, por qué las aguas residuales se siguen vertiendo en el lago. Todo está originado en eso que hay que transformar, y para lo que yo le he pedido desde el principio, y esa era, digamos, ese es el fundamento de mi intervención, que analice de qué herramientas se tiene que valer el pueblo aymara para conseguir toda esta transformación. Bueno, sin más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Justo Puño. Bueno, hemos decidido que las respuestas se darían al final, que después de cada intervención, bueno, mejor hable el tribunal y después al final usted puede hablar. Entonces, sin más, le cedo la palabra a María Concepción. Muchas gracias. Bien, me gustaría, antes de comenzar, agradecer... Perdón. Antes de comenzar, agradecer al doctor Juan Marchena, director de la tesis, y al sustentante, el doctor en Derecho Vicente Alanoca, por la invitación. Es un placer participar en estos eventos académicos y colaborar con la Universidad Pablo Olavide, donde me siento tan bien acogida. También agradezco la invitación especialmente porque me ha permitido leer a una aymara escribiendo la historia del pueblo aymara. No es por descalificar, obviamente, a los que no somos aymara, pero creo que es necesario que los pueblos se hagan un esfuerzo por reflexionar y analizar sobre el pasado, y en este caso que los aymaras nos ayuden a entender el pasado y el presente desde dentro. Hay que aprovechar este espacio que nos ofrece hoy la Universidad Pablo de Olavide para proyectar una historia del pueblo aymara escrita por aymara, resquebrajar, como dice el sustentante, la historia hegemónica y centralista, y sumar y empujar con nuevas visiones, reflexiones y propuestas como la que nos reúne en este día. Por eso para mí es un placer aceptar la invitación y reconozco que estoy feliz de ser parte de esta mesa de sinodales. Debo reconocer que la investigación que se presenta es un ejercicio muy amplio y complejo en sus objetivos y por tanto en el desarrollo y la realización, y comprende también algunas deficiencias que iremos comentando como ejercicio académico en cuestiones prácticamente de forma en la mayoría de los casos, ¿no? Este trabajo empieza por descubrir los matices que nos presenta la visión de su autor, que se resignifica como sujeto y objeto de la investigación al mismo tiempo. Comienza el trabajo realizando el sustentante un resumen sobre el tema a investigar, que en palabras del doctor Alanoca se centra en el movimiento indígena aymara de Ilave desde 1990 hasta el 2004, un reto muy significativo por cuestionar la historia oficial del Perú hecha desde Lima, la historia monocultural y hegemónica de los intelectuales y académicos. En este proceso nos propone un paseo por Ilave, capital de la provincia del Collao, una descripción y análisis de su población y de sus actores en lo que describe como una larga lucha de emancipación indígena, de manera que nos aporta, en las palabras elegidas para el título, connotaciones e implicaciones de su posicionamiento frente a este movimiento. Podríamos decir entonces que es una historia realizada desde lo que él mismo llama y conceptualiza como el Perú profundo. El sustentante divide su trabajo en 5 capítulos, que termina con un anexo documental y fotográfico muy interesante, que igualmente es muy de agradecer también los mapas que nos ubican en las cuestiones más locales. Debemos destacar también la riqueza de las fuentes que se utilizan en el trabajo. El investigador tiene acceso a entrevistas y el conocimiento de los actores sociales y una información que difícilmente pudiera ser fácil de conseguir
desde fuera, ¿no? Y esto permite tener una visión mucho más completa y compleja, si se quiere, del objeto de estudio. Como ejercicio académico considero que se pueden perfeccionar algunos detalles de los que voy a mencionar para que se tengan en cuenta y otras consideraciones a la hora, bueno, pues, de mejorar y con vistas a una posible publicación. Obviamente los temas son tantos, tan diversos a veces y polémicos que quizás cada uno de ellos pudiera dar lugar a una larga discusión y en esto ya nos ha abierto camino un poco el doctor Justo Cuño, ¿no? Pero quizás a lo mejor no todo se puede plantear en un espacio tan formal y con tiempo limitado como es este ejercicio académico. Pero sugiero revisar algunas cuestiones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, creo necesario un apartado mucho más desarrollado dedicado a los hechos ocurridos en abril de 2004. Es cierto que esta fecha, como dijo ya también el doctor Justo, esta fecha transita a lo largo de la tesis y la referencia a los trágicos sucesos ocurridos cuando se produjo la muerte del alcalde es reiterada, pero no se especifica con detalle. Creo que es importante tener más detalles sobre estos hechos y los actores para poder observar mejor el alcance y las consecuencias, el impacto en este proceso que dices tú de nuevos actores y nuevos posicionamientos en la región, ¿no? A partir de entonces. Por otra parte, un detalle que también creo que merece cierta revisión o atención, quizás una mayor precisión, es la afirmación de que se interrumpieron las actividades económicas propias del altiplano durante el periodo colonial. Comprendo que el tránsito por el periodo colonial no ha sido objeto de este estudio, sin embargo considero muy discutible decir que la economía del altiplano, que estaba basada, como usted mismo dice, en tubérculos, cereales y la cría de llamas y alpaca, desde el periodo prehispánico fuera interrumpida durante la colonia. Podría acercarse el sustentante a trabajos muy interesantes sobre los pastores de Carangas de Jimena Medina Celi, trabajos de Tristan Plat, o los mismos trabajos de Glave, que sí conoce porque cita, por poner un ejemplo, porque obviamente la economía del altiplano continuó durante el periodo colonial, bueno, pues basándose principalmente en estos rubros, ¿no? Y no solo como economía a lo mejor autosuficiente, sino también porque la participación en los mercados, especialmente en los centros mineros, en el altiplano ya conocemos que está donde están ubicados centros mineros muy importantes, y estos centros mineros prácticamente durante el periodo colonial están alimentados por todo ese entorno de los pueblos, tantos aymaras o quechuas, que están produciendo pues papas, maíz, chuño y, bueno, ni que decir también de las llamas, ¿no? Las llamas como alimentación y como, bueno, un rubro muy importante a la hora del transporte, ¿no? Entonces creo que no está del todo acertado decir que toda esta actividad que se realiza durante la etapa prehispánica queda interrumpida durante el periodo colonial. Algunas cuestiones me han quedado un poco confusas, como por ejemplo cuando habla de las autoridades propiamente aymaras, como los malcus, autoridades que se designan por las comunidades, y yo quería saber si tiene algún papel significativo la herencia. Y bueno, en relación con los tenientes de gobernadores que son designados por los gobiernos, yo no entiendo muy bien cómo es la relación a lo mejor entre ambas autoridades y qué papel tienen en esta nueva actitud o en esta nueva línea de los actores sociales, ¿no? Me hubiera gustado ver más explícito en este primer capítulo, cuando se presenta la región y su población, información sobre
el grupo poblacional de los Urus. Aunque se especifica que existe como grupo minoritario, sin embargo están ausentes en todo lo largo del trabajo, y también creo que sería oportuno, aunque sea en un pequeño párrafo, decir qué posición tienen en esta sociedad, si están integrados con la población aymara, si tienen algún tipo de representación, o si tienen van a tener algún tipo de posicionamiento en la política local y en los hechos ocurridos durante abril del 2004. Reconozco que el análisis de las políticas locales y los actores en la provincia del Collao en este análisis se presentan temas muy interesantes y polémicos. Ya lo ha comentado Justo, como la educación, por ejemplo, la discriminación, la lengua. Y al final se plantea se plantea una necesidad de cambiar la forma de hacer política, de la necesidad del reconocimiento de los derechos y respeto al pueblo aymara en esta región, ¿no? Una necesidad que dice el sustentante de diferentes políticas culturales, y en muchos párrafos deja claro que mientras quechuas, aymaras y amazónicos no sean actores y sujetos de la praxis política del Perú, se seguirán afrontando problemas serios, ¿no? Pero entonces yo también aquí me quedo con, y aludo también a ese cierto pesimismo del que habla Justo. No se proponen soluciones, no se proponen ningún camino hacia cómo salir de este torbellino hacia adentro, ¿no? Hacia lo profundo. Y yo, así, a lo largo de la tesis, cuando ya llego a estos temas, me pregunto que entonces la solución podría estar en un Estado plurinacional. Y me remito también cuando haces algún comentario sobre el indigenismo en Bolivia, comenta que está planteado en 3 etapas. Sin embargo, no haces alusión a la etapa más interesante, que diría yo, en la que te llevaría a conectar o a cuestionar hasta qué punto esta nueva propuesta del indigenismo en Bolivia, que es la propia del siglo XXI, no te da alguna luz sobre lo que podría ser, no sé, nuevas propuestas, ¿no? Y que en este caso es el Estado plurinacional, ¿no? Y según García Linera, el Estado plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad de varias naciones unidas en un solo Estado, con gobierno de representación plurinacional y sujeta a una única constitución política, ¿no? A mí me gustaría saber qué opinas de esta opción que se propone en Bolivia, que bueno, pues es una región muy similar en este aspecto, quiero decir, con esta problemática. Y no solamente Bolivia, también tenemos otros países latinoamericanos que también se van a encontrar con ese problema, el problema de dar cabida a diferentes naciones, diferentes culturas y diferentes pueblos. Y en este caso, por ejemplo, México tomó la opción contraria, ¿no? México declaró un Estado mestizo, un país mestizo, y ahí él pretendió terminar con todo el problema. Y obviamente pues, no pudo, o sea, los problemas están ahí. Pero, sin embargo, pues vamos a decirlo así, es la antítesis, en este caso, de la opción que tomó Bolivia, de reconocer bajo un mismo gobierno, bajo una misma constitución, pues la existencia y las opciones de diferentes naciones. Para terminar, porque bueno, pues el doctor Justo Acuña también creo que ha hecho algún señalamiento que no voy a repetir y del que estoy de acuerdo. Yo creo que sin duda estamos ante un trabajo que significa un gran aporte, una alternativa a esa otra historia hegemonizadora construida desde arriba y desde Lima,
Es una historia de la que debemos de aprender y a la que se deben sumar otras historias, las de otros pueblos que conviven en una construcción política llamada Perú, y es necesario ir sumando entonces la historia de otros pueblos como quechuas, amazónicos, y también los más minoritarios, como los zurus, por ejemplo. Es un trabajo que desde dentro nos explica no solo el proceso de las últimas décadas del pueblo aymara en Ilave, nos da los elementos para entender con una racionalidad distinta y una sensibilidad distinta cómo se gestó el proceso de resistencia durante siglos y cómo definitivamente se configura un nuevo accionar y posicionamiento político más protagónico, más activo, lleno de conciencia del pueblo aymara en esta región andina. Muchas gracias, reitero mis felicitaciones al sustentante y al doctor Marchena, igual que a la misma institución por facilitar este tipo de investigación. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, seguidamente voy a proponer mi lectura del trabajo y, claro, en primer término, saludar al doctor Alanoca, a quien conocí en Puno en un momento agitado de su universidad, si bien lo recuerdo, en un momento en que la pugna era bien fuerte. Saludar a mis colegas del tribunal y decirle el gusto que tengo de estar en su compañía y de haber escuchado estos comentarios que realmente me han sugerido muchas cosas, y agradecer calurosamente al doctor Juan Marchena por esta invitación y participar en esta defensa de tesis de doctorado que me parece tener gran significado para todos los que trabajamos en este espacio americano, siempre mal llamado América Latina, y creo que hoy nos damos cuenta, o Hispanoamérica, sin hablar de otros nombres. Para mí sencillamente es la oportunidad de leer un trabajo sobre una zona aymara en la cual trabajé años, en la parte boliviana sobre todo, pero todos sabemos que las fronteras de las nacientes repúblicas, y creo que las reflexiones que hemos escuchado van por allí, la frontera en sí es un problema porque la nación aymara está en Bolivia, está en el Perú, está en Chile, y que mañana el plantear unas instituciones más completas iría también con alianzas políticas o pensar un sistema bien complicado, ¿no? Pero también bien rico. Y por haber vivido justamente este espacio con mis compadres de Hualata Grande al pie del Illampu y haber ido con ellos hasta Ancoraimes, haber pasado del otro lado, y ellos iban hasta Cusco, Arequipa sin ningún tipo de documentación. Es decir, que es un espacio abierto en el que la gente vivía y se manejaba, que me parece que es un tema y que la doctora ha indicado, ¿no? A la hora de pensar un modelo más amplio, creo que todos estamos de acuerdo para decirle sí, hay que pensar otro